Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 4 de la tarde y vamos a hablar de un tema que nos encanta, a todos en general, Mentiras, pero que que nos genera sacan pocha. conflicto. Sí. Espera, mami, déjame. Y no les encanta a todos en general. Ahora le voy a explicar por qué. Vamos a hablar de sexo. Les recuerdo, por favor, activar su campanita, compartir para que muchas otras personas nos vean y nos escuchen. En Spotify nos encuentran como Desde Otros Ojos y en YouTube en el canal de Seres de Excelencia y Mari Cardona. Mamá, sexo. Este es un tema teso, ¿ya? Es un tema que no es fácil. Es un tema que ella dice a todos nos encanta, lo cual no es cierto, ¿ya? Porque esto depende del tipo de educación que tuvimos. Uno, por ejemplo, con mis hermanas, uno no habla de sexo, ¿ya? Ese es un tema como, uy, qué jartera, uy, qué pereza. A mí me gusta el sexo. Ay, carajo, le pegué a esta vaina. Eso quiere decir que ya me Te emocioné. emocionaste Sí, ya ya, me emocioné. mamá. A mí me gusta el sexo. No tengo sexo. Y no tengo sexo porque mi esposo perdió la memoria hace 23 años. Es como un niño chiquito, entonces ni modo. Y porque ¿Ya? estás viejita y no quieres creerme que el No, sexo porque también es consentirte tú, sí, quererte claro. tú, Entonces me dijo recibirme a que de mí un Navidad consolador. de Navidad me iba a regalar un consolador. Entonces eso me parece terrible. Todas las veces me echo la bendición con eso. ¿Por qué? Porque eso no forma parte de mi historia. Yo quiero que entendamos eso. Para hoy en día, cuando yo la veo a ella con su maleta, porque pues ella vende, ¿cómo se dice? ¿Productos sexuales o cómo se llamará eso? Juguetes. Juguetes sexuales. eh, pues tuve que aprender con ella porque en mi vida había visto un consolador, un vibrador, una vagina de esas que usan estos señores, una, Estos señores, ¿cómo se ¿cuáles llama? Un señores? chocolate, ¿cómo se llama? El chocolate, no sé qué. Chocolate Dream. Chocolate Dream. Dame, que es una cosa de este tamaño. Un eh, vibrador, es un vibrador, no digas una cosa porque no van bueno, a es un entender. vibrador. Los anillos, las bolitas chinas, las no sé qué vainas. Eso en mi edad, en mi tiempo, aunque sé que hay muchas mujeres muy evolucionadas a ese nivel, pues obviamente era un tema prohibido. Las mamás no sabemos hablar con nuestros hijos de sexo. Las mamás preferimos hacernos las inocentes y las cándidas, eh, pensando que nuestros hijos nunca tienen sexo. Es que mi hija con 40 años es virgen, lo cual es una idiotez. Hoy en día lo tengo claro, pero pues no es fácil que un hijo le diga a una mamá de la edad mía, no es que yo tengo sexo, o es que me voy a acostar con mi novio, o es que yo tomo anticonceptivos. Hoy en día muchas mamás jóvenes le compran los anticonceptivos a los hijos Así es. para que puedan Y los tener un sexo condones. seguro, le compran los condones. Yo creo que yo en mi vida le compré unos condones a Juan Manuel, creo que una vez si acaso, y jamás en la vida le dije, ustedes ¿Y por qué le tenga estas compraste condones a Juan pastillitas. Manuel y a nosotras no? Ah, porque es que también tenemos una idea con respecto a eso. Y es la idea de los hombres pueden tener sexo, las mujeres no, las Así mujeres nos es. tenemos que cuidar. Entonces, hablar de sexo es un tema duro para Mm. nosotras, las mujeres mayores. Sin embargo, también hay algo que veo y es, o puedo estar equivocada porque pues yo ya no estoy tan joven, soy grande, no estoy vieja, soy grande, eh, pero la gente grande como yo, eh, no habla con sus amigas de sexo. Es muy raro. Yo me acuerdo la primera vez que una amiga en Ecuador me mostró su vibrador. Tenía dos vibradores y nos los sacó en una reunión que estaba con un amigo y yo me sentí supremamente incómoda, pero normalmente no hablamos ni preguntamos, oiga, ¿usted tiene sexo? Mire, usted siente, usted conoce su punto G, usted conoce el punto P de los hombres, usted conoce, eso lo he tenido que Mami, aprender con tienes muy usted. buen lenguaje Ah, sexual claro, pero es que lo he ahora. aprendido con usted. Ella y yo editamos charlas a veces sobre sexualidad. Entonces me ha tocado aprender. Yo era de las mujeres que creía, y eso lo aprendí de ti, aprendí que el trabajo de uno de mujer era darle, y que realmente el trabajo de uno en el amor era darle felicidad a su pareja, Ujú. eh, no importaba a uno. Tú enseñaste algo completamente diferente, ¿o no? Totalmente. ¿Qué fue lo que dijiste? Tiene que ver con que es que esa es una falsa creencia y en nuestra sociedad está muy arraigada y tiene que ver con darle placer al otro, que el sexo se base, o las relaciones sexuales más bien realmente, se basen en darle placer al otro y entregarse al otro y pensar muchísimo en el otro. Y lo que yo te enseñé a ti y enseñé en esa primera charla y enseño siempre es que una buena relación sexual
Y un buen polvo se basa en ser egoísta. Claro, yo estoy con otro y muy seguramente el otro va a disfrutar conmigo, pero yo tengo que pensar primero en mí. Si yo pienso en mí, yo expreso lo que quiero, lo que necesito, lo que me gusta, cómo me gusta, cuándo me gusta, de qué forma me gusta. Yo me centro en mis propias sensaciones y con mi disfrute, que ese es el truco, con mi disfrute y mi placer, mi pareja va a empezar a disfrutar y a sentir mejor placer. Fíjese que ahí hay un tema bien especial con respecto a eso, y eso nunca nos lo enseñaron, porque además nos enseñaron que no hay que ser egoístas. Ya, y usted acaba de decir, jovencita, que hay que ser egoístas. No, ese no es el concepto que nosotros tenemos. Sí, Con un agravante y es, uno mira, hablo de mi mamá, es decir, yo siempre digo, yo soy prehistórica, mi mamá era de la era del hielo, ujú, ¿ya? Porque eso hay que entenderlo de las diferentes generaciones, ¿no? Y en la generación mía, porque yo ni siquiera soy de la generación de la guayaba, yo creo que yo soy prehistórica. Ya en esa época, eh, mm, oír a mi mamá hablar de sexo era hablar de qué pereza, qué jartera, porque había que cumplir con el marido. Eso era la realidad. Entonces había que tener sexo el día que él quería, el día que él le gustaba. Cuando la buscaba, uno no podía decir que no, porque ese era el trabajo de uno. falso de toda Entonces, falsedad, ¿no? Por favor, falso, claro, falsísimo. claro, no, yo hoy en día lo entiendo, Ujú. pero la realidad de la historia es que, pues, en el aprendizaje que nosotros tuvimos, nosotros el sexo como tema no se tocaba. Es decir, yo sabía que iba a tener la menstruación, que es como la primera iniciación al mundo de volverme mujer, de la parte sexual, y sin embargo, casi me muero de susto el día que tuve la primera menstruación. Dios mío, fue terrible ver que uno sangra, eso es algo espantoso. Aunque uno esté preparado, me acuerdo que mi papá y mi mamá celebraron, no entiendo qué maricada, porque eso es hartísimo. Sí, yo Eh, no sé qué celebran, ¿no? Qué estupidez. yo ahora cuando digo, uno de los temas que vamos a trabajar en una de nuestras charlas va a ser eso, lo bueno y lo malo de ser joven y de ser viejo. Y una de Ujú. las cosas buenísimas es, pues pucha, no tengo más menstruación. Qué putería esa vaina. Porque eso sí es muy aburridor. Y yo me acuerdo que mi papá y mi mamá celebraron porque me volví mujer, porque no sé qué. Y ahí es cuando comienzan los dolores de cabeza de los papás, Claro. porque entonces empieza el miedo de que voy a quedar embarazada. A uno no le dicen cuídese. Ah, por lo menos en mi época, hoy en día se lo dicen a los muchachos, pero en mi época no era cuídese, era pues, O sea, si no hablaban de eso, entonces, ¿cómo sabían que tenían que cuidarse y que, bueno, es que no podían tener no, sexo antes de casarse, claro, a uno le supuestamente? decían, y además, si uno tenía una primera relación sexual antes de casarse, uno una perra, una zorra, perdón la expresión que voy a usar, pero lo tengo que decir, una, porque esa era la realidad, porque deshonré el honor de mi familia. Esa era la época mía. Entonces, obviamente el sexo no se tocaba, ni para qué hablemos de masturbarse, ¿ya? La masturbación es un tema reprohibido. La prueba de eso es que cuando los chiquitos están en su etapa fálica, que eso es algo totalmente normal desde el punto de vista de Freud y esas cosas, yo no sé usted qué tanto estará de acuerdo con eso o no, cuando uno habla de la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa latente y esas cosas, hay una época en la vida de los niños donde los niños se tocan. Cuando tienen entre 1 año y 2 años, ellos se tocan y al tocarse sienten placer. Claro, obvio. Y está bien, pero eso le crea a uno de mamá, quítese las manos. Mire, yo me acuerdo de una cosa, y de verdad, mire cómo será la cosa sexual, que nosotros teníamos que dormir, le juro que es cierto, con las manos afuera de las cobijas. Mami, eso tú me hacías a mí sacar las manos de las Claro, cobijas y yo no entendía por perdón, qué. sí, disculpe, pero es que eso fue lo que aprendí yo cuando era chiquita y uno repite las historias. Entonces, a nosotros nos hacían dormir con las manos debajo fuera de las cobijas, y si usted se da cuenta, y si todos ustedes se dan cuenta, y si cada uno de ustedes mira su propia historia, se han dado cuenta que esto se llama nariz. ¿Tiene algún otro nombre que se llame nariz? Esto se llama codo. ¿Tiene algún otro nombre que se llame codo? No, se llama codo. Ustedes pueden saber cuántos nombres tiene la vagina, cuántos nombres tiene el pene, cuántos nombres tiene el tener sexo, porque uno ni siquiera, uno dice, hagamos el amor. Y la realidad de la historia es que uno no siempre hace el amor.
¿ya? Uno tiene, creo que, no sé, el 80% de las veces uno tiene sexo, no tiene amor. Esa es la realidad, yo creo, no es mi realidad, usted es la experta en esa vaina, pero la gente tiene relaciones sexuales, pero para no sentirse culpable hace el amor. A mí me impactó mucho que ayer creo, o antier estaba viendo, en estas semanas, estaba viendo esta peliculita de El rico y el pobre, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cuál? Nuevo rico, nuevo pobre, y entonces el rico que se volvió pobre, le da, tiene una primera relación sexual con la chica que es pobre, porque Laura también es pobre, y le dice a ella, yo creo que te amo, y ella le dice, yo también te amo. Y después de que se ve, porque estas escenas las quitan, solamente se ve cuando ya están acostados, que se supone entonces en el imaginario de uno hicieron el amor, él dice, creo que es la primera vez en la vida que yo hice el amor. Es la primera vez en la vida que yo puedo decir que hice el amor. Y la pregunta que habría que hacerse con la gente muchas veces es eso, es es diferente hacer el amor a tener sexo. El sexo tiene que ver con el amor, pero no necesariamente todas las veces que uno tenga sexo está haciendo el amor, o estoy equivocada. Pues es que, ¿qué es hacer el amor? ¿Qué entiendes tú por hacer el amor? Es entrar dentro de la parte emocional y el sentimiento con la persona. Exactamente, es tener una relación sexual, Sí, ¿sí? Es tener una relación sexual que esa también se puede desmenuzar porque la relación sexual no solamente es penetración, la relación sexual pueden ser muchas otras cosas diferentes, puede ser el preámbulo, puede ser solo tocarse, puede ser masturbarse, eh, puede ser besarse, puede ser tener sexo oral, pero sin necesidad de sexo con penetración, ejemplo. Pero además de toda esa parte erótica y física y animal, pues está la parte del amor y las emociones y el sentimiento hacia el otro. cuando yo trabajo con la gente y hablo de relaciones, ese es un tema chévere para trabajar de los tipos de relaciones que hay. Ujú. Es bien importante ver algo y es, yo siempre digo que existen 3 tipos de relaciones. Las relaciones de gusto, las relaciones de placer y las relaciones de sentimientos. ¿Qué es una relación de gusto? Es una relación que tengo con otra persona y la paso chévere y disfruto y me lo gozo y qué rico que hablemos y qué rico salgamos y eso es una relación de gusto. Para mí es un gusto estar contigo, compartir contigo, sentirme bien contigo y eso es gusto. Hay una relación que es placer y es que tengo gusto de estar contigo, pero tú me tocas y uno siente así como, uy, Se me Dios activa mío, todo. inmediatamente y uno siente un deseo increíble. Esa sería la palabra deseo, porque normalmente el sexo tiene que ver con deseo indiscutiblemente. Entonces, pues se trabaja esa parte del deseo y esto no implica sentimientos. Pero hay una parte que es donde entra el amor y es, yo siento gusto de estar contigo, siento placer de estar contigo, pero también hay algo que le dices a mi alma, a mis emociones, a mi corazón, que es diferente. Por eso cuando se hace el amor es diferente a tener El sexo. vínculo afectivo. Pero fíjese que yo normalmente le digo a la gente, cuando hablo de parejas, siempre le digo a las parejas, lo primero que ustedes tendrían que definir es qué tipo de relación estamos viviendo, es a qué vamos a jugar. Y uno tiene derecho a jugar al gusto, a jugar al placer o a jugar a los sentimientos. Lo importante es que juguemos el mismo juego. ¿Por qué? Porque es terrible que yo esté jugando fútbol y el otro esté jugando ping-pong, uno de los dos va a salir herido. Entonces, hay muchas parejas que no hablan de esto. Hay Ujú. muchas parejas que confunden sexo con sentimientos. Hay muchas que se casan por sexo, no se casan por sentimientos. Por eso las relaciones se acaban tan rápido. No es que yo creí que estaba enamorado de ti, no. Amarse con los ojos abiertos de Jorge Bucay, que es un libro Ujú, divino. maravilloso, le enseña a uno que para poder amar hay que desenamorarse y aceptar al otro como es. Así de sencillo. Entonces es importante entender eso para poderlo manejar. Eso quiere decir que tenemos derecho a tener sexo, no necesariamente a vincularlo siempre con el amor o no. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Yo siempre digo que para los hombres el sexo es el principio del amor muchas veces. Y muchas veces empiezan teniendo una relación sexual que se puede convertir en una relación de sentimientos, pero para las mujeres el sexo es el final del amor.
Es decir, usted oye cuando los hombres dicen, es que si me amas, me das una pruebita de amor. Y las mujeres terminamos muchas veces teniendo sexo con los hombres como una muestra del amor que le tenemos. Nos entregamos. Y hay una gran diferencia entre hombres y mujeres por eso. Entonces, por eso tenemos que hablar de hombres y mujeres también, porque la forma en que miramos el sexo es distinta. Ujú. Eh, las mujeres, hay muchas mujeres que salen, hoy en día, eso no pasaba en mi época, ya uno salía y uno estaba sano. No quiere decir que esto sea malo, sino estaba sano es listo, vamos a salir, vamos a bailar, vamos a pasarla chévere y se acabó. Ya, ahora cuando estabas hablando de que había sexo de diferentes niveles, yo lo pensaba, así que nos va a tener que enseñar eso ahorita, porque yo decía, fue pucha, entonces uno sí ha tenido sexo muchas veces. Claro, Cuando no solamente porque uno piensa que el sexo es la penetración, y no, entonces cuando uno tenía blugineadas, porque había muchas eso es blugineadas una en relación esa sexual. época, Ajá. cuando uno se dejaba acariciar de una manera distinta, cuando cambiaba la respiración y todo este tipo de cosas, esos besos apasionados que empezaban suavecitos y eran apasionados después, pues son relaciones sexuales, tú misma lo acabas de decir. Ujú. Entonces, eh, pues uno en mi época, como no era tan virgen y tan mártir, ¿no? Con una cosa adicional que a mí me ha impactado mucho a nivel terapéutico, y es que cuando hago eh, historias, conozco las historias de las familias, me impacta mucho ver cómo descubro abuelas o bisabuelas. No es que mi abuela tuvo 15 hijos de 15 maridos diferentes, Ujú, ¿ya? ujú. Y resulta que usaban el sexo para poder tener seguridad, seguridad económica, seguridad emocional. Usamos el sexo para muchas cosas. El sexo es un arma. Ok, El sexo es la relación sexual, por eso existen las violaciones. En la guerra, el sexo, las violaciones son un arma de guerra. Por eso las mujeres somos víctimas en la mayoría de ocasiones de violaciones y de abusos. Las víctimas somos las mujeres y si tú ves los ejemplos de las primeras violaciones y demás, tiene que ver con la guerra y cómo los soldados de uno de los frentes llegaba a las poblaciones y todavía eso pasa y buscan a los niños, a las niñas y a las mujeres para con esa arma dañar la al otro frente, emocionalidad, sí. claro, ¿sí? No es un arma, no es una pistola, no es una granada, pero es un arma tremenda. No, y es un arma tan grande que cuando uno se emberraca con el marido le dice, ¿sabe qué? Cancelados todos los servicios. Exactamente, Eso es lo primero que uno hace, le cancela los servicios. Entonces realmente sí es un arma. así es. Es un arma que puedes usar de muchas formas diferentes. Hablemos de tipos de sexo entonces, porque eso quiere decir que le vas a quitar la inocencia a muchas personas. Ahí alborotado está mira, hasta los celulares se alborotan aquí con esta vaina. Pues sí, fíjate, lo que pasa es que a mí me parece muy importante y siempre en mi consulta se lo repito a la gente y a mis pacientes y es, uno no puede cerrarse a pensar que únicamente la relación sexual es la penetración y es el coito. Eso es parte de, ¿sí? Así como no puede pensar que la relación sexual se acaba cuando hay una eyaculación y o un orgasmo. ¿Sí? Porque muchas veces, por ejemplo, en estos días yo hablaba con un paciente que él siente o él cree que podría tener un tema de eyaculación precoz, ¿cierto? Porque su cuestionamiento interno es cuánto tiempo tendría que durar, es que tienen que ser 40 minutos, una hora. Entonces, la gente está parada desde el porno. Entonces tengo que durar, mejor dicho, 3 horas y Ser Nacho, media ¿cómo se llama el y Nacho ese? ser Nacho Vidal. Nacho Vidal, Ser Nacho ¿ya? Vidal, tener un super pene, una Y las super mujeres erección esperamos y eso y las nos mujeres, encontramos ya un chito ahí, pero, entonces ya pero piensa con uno que el eso no chito se funciona. pueden hacer Sí, pero eso cosas, es lo que uno no claro. entiende, porque eso es lo que nos ha vendido la publicidad, lo que nos ha vendido las Exactamente. creencias. Entonces, y la gente tiende a pensar entonces desde esa perspectiva que, primero, que el orgasmo va a ser en conjunto. Eso es, o sea, puede pasar, pero no es tan fácil como se ve en las películas o en las películas porno y en ese tipo de vainas, en donde el orgasmo lo tienen los dos al mismo tiempo, súper, súper bien
encuadrados en tiempo, ¿sí? La estimulación es súper diferente en hombres y en mujeres. El tiempo de respuesta y de respuesta sexual en hombres y mujeres es diferente. Ahora, desde esa perspectiva, si es diferente y el hombre o la mujer tuvieron un orgasmo primero, eso no quiere decir que la relación sexual se acabó y entonces ya volteese y entonces quedé frustrada o quedó usted frustrado porque ya se acabó. No, es que se puede seguir, porque se puede seguir estimulando, se tienen manos, se tiene piel, se tienen pies, se tienen rodillas, se tiene lengua, se tiene boca, o sea, hay un montón de cosas más y de formas más de tener relaciones sexuales que no tiene que ser con penetración. ¿Mm? Los soldados heridos en guerra, por ejemplo, ese es un ejemplo que yo siempre pongo, que quedan cuadraplégicos o que quedan paralíticos. Muchas veces hay terapeutas sexuales que les enseñan a estimular adecuadamente zonas erógenas del cuerpo, pues porque el pene ya no funciona. Y entonces tienen orgasmos a partir de la estimulación de una tetilla. Increíble. Y se pueden tener orgasmos así. Ajá. ¿Sí? La cuestión es que hemos estado criados y tenemos una idea súper errónea del sexo y de la sexualidad que nos lleva a pensar que el sexo y la relación sexual es solamente coital, que tiene un fin cuando se tiene un orgasmo. Entonces, si él no tiene un orgasmo o él no eyacula, entonces no le gustó y no le sirvió. Si ella no tiene un orgasmo o ella siente que no puede, lo tiene que fingir para que él ya diga, ay, ya acabó por fin. Son errores de pensamiento tremendos que hace que la vida sexual entonces se vuelva algo como obligatorio y cansón. ¿Sí? Otra cosa, por ejemplo, que a mí me gusta mucho explicarle a la gente es, la gente tiene la idea de que el deseo sexual es una vaina que dura siempre y que si yo me casé y llevo 25 años, 30 años, 40 años casada, mi esposo me da un piquito o me pica el ojo y a mí ya me dieron unas ganas tremendas. Ese tipo de deseo sexual no existe después de un tiempo largo de una relación de pareja. Hay dos tipos de deseo sexual: el deseo sexual biológico, que es el del enamoramiento, el de las primeras veces, el de los besitos apasionados, que mejor dicho generan que esta persona se me acerca y yo ya tengo ganas de quitarle la ropa, pero ese, igual que el enamoramiento, no dura más de un año. Y el deseo sexual responsivo, que es el deseo sexual que nos tiene que acompañar o que nos acompaña el resto de la vida. Y si duramos casados 50 años, pues a los 50 años sí tenemos deseo sexual, pero es responsivo. ¿Y ese a qué se refiere? Se refiere a que el cuerpo responde y se prende y se activa el deseo al estímulo. Si no tengo estímulo, pues voy a tener la sensación o la idea de que no tengo ganas. Pero por eso entonces hay muchas parejas a las que se Claro. les acaba el matrimonio muchas veces, o se acaba la vida coital o la vida de pareja, porque es que él no me volvió a tocar, pero yo tampoco lo busco. O es que yo de mujer siento que es él el que me tiene que buscar, con un agravante, porque usted lo dijo antes y me acabo de acordar, y es eh, el esta historia de cuando decías, ustedes saben que yo tuteo y usteo, porque es que eso es parte de la historia de uno de mamá grande. Eh, no sé si te has dado cuenta, por ejemplo, que muchos hombres en su educación sexual, ¿ya? La mujer que busca, la mujer que dice que le gusta, la mujer que dice hágame de tal manera o tal cosa, eso es una zorra, es una perra, es una puta o alguna vaina de esas. Exactamente. Entonces, muchas mujeres se cohíben de decir que les gusta, muchas mujeres no saben que les gusta porque nunca se han tocado. Ya cuando nosotras hablamos y montamos el primer curso Charla. que hicimos de pareja, pues para mí el aprendizaje fue muy teso, porque pues hablar de estos temas con un hijo primero ya saben que no es fácil. La gente Y se debe estar sintiendo incómoda de ver que hablamos tan tranquilas, pero es que ya llevamos tiempo entrenándonos en estas conversaciones. sí, sobre todo en este tipo de conversaciones, porque hemos hecho varios cursos de pareja. Entonces, es muy impactante ver cómo cuando yo oí por primera vez, no es que ustedes tienen que tocarse, ustedes tienen que mirar dónde está su punto G, los hombres, ustedes tienen que saber dónde tienen el hombre el punto P, ni siquiera sabía que existía un punto P, así que ahora hay que Ujú. explicarle a la gente. Eh, cuando cogiste el vaso y le mostraste a la gente cómo se toca, porque hacen el ejercicio con un vaso, cuando le enseñan a uno los ejercicios de Kegel. qué
Kendall, Kegel. Kegel, los ejercicios de Kelly frunza la vagina o frunza, yo no sé cómo se llamará eso. El músculo pubocoxígeo. Gracias. Mire, el músculo pubocoxígeo. ¿Para qué? Para hacer que su zona genital se mantenga joven, porque uno se va resecando, se va envejeciendo. Es así como se envejece el cuerpo y se le llenan de arrugas, pues abajo también se le llenan de arrugas en el sentido de que uno se vuelve mucho más seco, porque eso pasa. Si uno mira la piel de una chica joven es suavecita, la piel de uno empieza a verse como medio ajadita, medio seca y abajo pasa lo mismo. Entonces ya tener relaciones sexuales no es tan satisfactorio. No, porque duele. Porque incomoda, porque duele. Y es importante entender que hay que empezar a mirar el sexo de una manera distinta, ¿ya? Entender el disfrute de una manera diferente, entender que podemos compartir con nuestra pareja y buscar oportunidades para volver a despertar, porque yo creo que ese es yo acuerdo que siempre decimos hay que mantener el encendido, el fuego del amor, y el sexo es importante. El sexo es importante para las dos personas en la pareja, pero eso no quiere decir que sea fundamental para la relación de pareja, o estoy equivocada. Depende enteramente de la pareja. Hay parejas que pueden vivir sin tener relaciones sexuales y si para los dos está bien, pues eso está bien. Pero si para uno de los dos miembros de la pareja está mal la duración o la frecuencia de las relaciones sexuales, así uno de los dos esté bien y el otro no, ya ahí hay un problema y hay que consultarlo. ¿Ves? Es que en terapia sexual el tema es muy dependiendo de la pareja. Si yo tengo una pareja que tiene, que puede durar con su erección antes de eyacular 3 minutos, pero para mí esos 3 minutos son perfectos, eso no es eyaculación precoz. Okay. Si tengo una pareja que dura media hora, pero esa media hora a mí no me funciona y yo quiero que dure más, y entonces para mí eso es un conflicto y está dañando mi relación de pareja, tengo que consultar. Ok, hay una cosa con respecto al sexo, y lo voy a decir por algo por una evento al que fuiste. Uno mira, no hablemos del porno, hablemos de esta parte erótica, porque realmente no es porno, de cuando uno va, los hombres miran mujeres desnudas o van a una cosa de strippers o a una cosa de estas que se dan. Estás hablando de mis strippers. Sí, claro. Y vino a Colombia mi amor platónico. Un amor platónico que no era real. Recién me enteré que no era real, nunca hubiera ido yo. Porque es muy parecido a un actor que hizo una película que se llama Magic Man. Magic Man. No me acuerdo. Bueno, alguna de las dos. Y este hombre, y hay un hombre que es muy similar a él, pero muy similar. Yo pensé que era el mismo, después me enteré cuando hablé con Paola que ellas fueron porque él a mi otra hija, le pagó, iban a venir las dos. Me regaló de cumpleaños. Y le regaló de cumpleaños la entrada para que fuera y ella no pudo venir, entonces le tocó irse con una amiga. Y ver una mujer bailar desnuda es bonito. Realmente es bonito, no es feo. Es decir, el cuerpo de la mujer es un cuerpo bonito. Esto no quiere decir que el cuerpo del hombre sea feo, pero, y la prueba de eso es que hay más esculturas de hombres que de mujeres. Si usted va a la Capilla Sixtina y no, y verlos bailar a ellos es muy chévere, sí, bailan muy erótico, pero... Yo me muero de la vergüenza, pero... Yo vi un video, ella me mandó el video, de cuando este hombre, es muy, muy impresionante la similitud. Y ella me mandó el video final, o uno, no sé si era el final o no, donde él baila, se desnuda completamente y baila al final. Y uno verle el pene. Pues para mí, esta es mi idea de vieja. De motivante no tiene un carajo. Pues a mí tampoco me pareció emocionante eso. La verdad, yo te lo decía ese día. Ahí podía mostrar un pedacito de ese video, me parece chévere. Sí, voy a pasar a Diego para que los muestre. Okay. O sea, a mí personalmente no me gusta. O sea, ellos sí bailan muy bien.
No, a mí me parece bailan muy perfecto el bien. baile y el baile Ya, puede ser erótico y puede ser una exactamente. forma, el baile del tú y todas esas cosas son muy bonitos. Exactamente. Y lo que hacen, por ejemplo, específicamente ellos y de lo que se trata la película es cómo pasan a las mujeres al frente. A mí me pareció un poco pasado el show, pues porque pasan muchas cosas, pero la forma erótica en la que las cogen y las mueven, no sé qué, ya después en el show me di cuenta que ya es consensuado, han hablado con ellas antes de que empiece el espectáculo y todo el rollo, que son mujeres del Mandaron una mismo señora que público. creo que tenía más edad que yo. Ponémosle, si a mí me hubieran sacado allá, yo me desmayo. Así de sencillo, me desmayo. ¿Ya? Entonces yo quería preguntar eso y es, oía uno los gritos de las mujeres, Sí. pero gritos así enloquecidos. Esos gritos son de angustia, son de ansiedad, son de placer, ¿de qué No, son? de emoción pura, pues es que ¿Pero son su, emoción de qué? porque son muy papacitos, porque No, bailan por chévere, Dios. porque se proyectan, supongo yo, allá con el otro, jalándole el pelo a la vieja, o, ¿sabes? O sea, es pura emoción. Yo me muero de la pena, pero yo vi a esa señora de edad con ese hombre que se le encarama Yo creo encima, le que jala el pelo, le repuesta el pene aquí, y yo decía, va la madre, es decir, y yo no soy goda, la verdad yo no soy goda, no, yo lo digo públicamente, a mí me gusta el sexo, no tengo sexo porque la vida me, pues algún porque aprendizaje no has tengo que querido tener. recibir ni No, un no, no, vibrador, mamá. gracias, muchas gracias, pero eso todavía no estoy preparada para eso, a lo mejor algún día cuando tenga 90 años o algo así, pero, y creo que ya esa época pasará, pero la importancia de esto es entender que pues el sexo está bien siempre y cuando uno lo disfrute. Valdría la pena que la gente preguntara, porque posiblemente eso es lo que me pasa a mí, con todo lo que yo aprendí de mi familia, de mi madre. Yo no entiendo por qué me gusta el sexo, porque a mi papá le iba a encantar, pues que tuvimos 14 hijos, pero para mi Fuimos, mamá no el sexo, tuvimos. ¿ah? Fuimos 14 hijos. Fuimos 14 pero somos 11 vivos. Ajá. Entonces, a mi papá le debía encantar el sexo. Mi mamá viva embarazada, duró toda la vida embarazada, pero mi mamá siempre sintió el sexo como una obligación. ¿Ya? Yo tengo una idea, una alucinación en mi mente, que de esto hablaremos en algún momento también porque me parece súper, y es los casos de los abusos. Mi madre le tenía mucho miedo a los hombres. Mi madre, cuando nosotros, mientras éramos chiquitos, mi papá nos cambiaba, nos bañaba, se bañaba con nosotros, todo lo hacía, nunca teníamos problema con él, pero empezábamos a crecer 3 años, 4 años, y mi papá tenía que dejar de tocarnos. Mi papá no se metía con nosotros, con las niñas no. ¿Por qué? Porque mi mamá decía, uno no se deja tocar del papá, ni de los abuelos, ni de nadie. Yo entiendo eso, ¿ya? Y entiendo que es una parte de aprender uno a cuidarse. Pero obviamente uno le oía hablar a mi mamá de sexo y para mi mamá el sexo era qué pereza. Uy, qué Ujú. jartera y eso tan horrible. Uy, qué cosa tan espantosa. Yo oigo hablar a algunas de mis hermanas y hablan Hablan así, igual. por eso yo decidí estudiar terapia sexual. Pero es muy chistoso porque mi mamá le regaló el libro de la cama celestial. Es que fue ella, es muy loco, ¿no? Yo creo que mi abuela me escogió inconscientemente para sanar esa herida del árbol, te digo la verdad. Yo creo eso, porque mi madre decía que ella nunca fue abusada, yo Yo creo que creería, sí. yo también creo que sí, porque además se dice a nivel de biodescodificación o metagenealogía, se dice que cuando hay casos de abuso, hay una historia muy especial y es que las piernas se juntan, las rodillas se juntan, los rejuntos patiapartados, y si me miran a mí, si quieren me paro y me miran, si me miran a mí, se van a dar cuenta que yo rejunta patiapartada. Y eso dice que es una protección a un abuso que hubo En el en árbol. el árbol. Y es tan marcado que decía mi maestro Jesús Casla, decía que cuando hay casos de abuso se da casos incluso de niñas que nacen con el himen cerrado, es decir, no aparece el himen, aparece cerrada la vagina, no es el himen, la vagina Ujú. aparece cerrada y mis dos hijas, Paola como Leda, tanto la una como la otra, aparecieron completamente cerradas. Tuvieron que echarle una cremita para que se fuera abriendo. Eso es real. Cuando nacieron las dos, a las dos nació con eso. Entonces, algo debe haber en el árbol. Entonces, yo sí creo, por todo el miedo y la angustia de mi mamá a los hombres, ella decía que no, que era que un tío la perseguía con el
pipí en la mano, porque ella no decía pene, decía Pero eso se pipí. llama abuso, ella no lo Sí, tipificaba como abuso, pero claramente eso es pero abuso. yo creo que hay algo más ahí, Claro. hay algo más profundo ahí. Entonces, obviamente, para mi mamá el sexo era terrible. Y yo miro a mis hermanas y pues yo con mis hermanos no hablo de sexo, eso es verdad. Y lo máximo que dicen, uy, qué jartera eso, uy, eso tan feo. Cuando Paola mandó la foto de este hombre, eh, ahí pues casi se desmayan. Ay, Dios mío, bendito, qué cosa tan horrible, qué cosa tan fea. Pues a mí no me pareció bonita la bailada con eso haciendo así, porque ni siquiera estaba erecto. Si estuviera erecto, pues la cosa es Sí, distinta. exacto, de acuerdo. Yo cuando una de mis hermanas se fue a casar, que iba a ser monja, Pispi, eh, Iba a ser mujer. ella iba a ser monja, Pispi iba a ser monja cuando No. chiquita. Entonces, cuando ella se fue a casar, pues eso era una celebración porque ella no iba a ser monja, yo le contraté un stripper. Me fui, lo busqué, él posaba desnudo para una escuela de arte de aquí de Bogotá y me fui hasta allá a mirarlo, lo llamé por teléfono, hablé con él y entonces le dije que si lo podía ver. Estaba desnudo allá, buenísimo el tipo. Entonces le dije, listo, y lo contraté. Yo por eso le preguntaba lo de los gritos, porque yo lo contraté, el tipo va, no se desnuda completamente, queda en una tanga En la tanga, diminuta, ya en una, ¿cómo se llama esas como tangas? brasilera. Como una tanga brasilera, y pasa por el lado de uno, este no era tan así explícito como hicieron esos Magic Mike o como se llama eso, eh, pero le entrega a uno aceite para que uno se lo refriegue y la sensación de uno es como, y yo me acuerdo los gritos de mi mamá, mi papá duró furioso con mi mamá no sé cuánto tiempo, porque nosotros sacamos los hombres de la casa. Entonces, mi papá, yo no me voy. Entonces él se fue y se encerró, pero los gritos de mi mamá eran impresionantes. Entonces fue Pero de terrible. emoción o de susto. Yo creo que era como me pasó a mí. A mí cuando el hombre se me arrimaba para que le echara esto, yo me echaba hacia atrás porque, no sé, la sensación era más de susto. Por eso preguntaba si los gritos eran de placer o de susto, porque para mí son más ansiedad que placer, indiscutiblemente. Y ellos deben hacer algo, los strippers deben hacer algo, algo se deben echar, porque el hombre estaba muy bien armado, totalmente armado, ya izando bandera y todo. Entonces, pues obviamente es diferente la historia a lo que yo vi con ese señor con eso así, y el que parecía un chamizo que se movía movido por el viento. Entonces me pareció muy feo. Entonces, ese sexo yo, pues a mí esa parte sexual no me gustó mucho, tengo que decir la verdad. El tipo me parece bueno, pero no me gustó tanto. Pero, y mi papá duró bravo. A mí me tocó después, nosotros tuvimos una empresa de recreación 20 años. Esa es una parte que fue maravillosa. Eh, y fue muy chistoso porque pues nos contrataban a veces para despedidas de soltero. Vicky, mi hermana, es una loca, increíble, colecciona penes. Con eso les digo todo. Ustedes la ven en YouTube, ¿cómo se llama? En Instagram y esas cosas, con unos memes que saca, a veces medio pornográficos y todo. Es muy chistosa. Ella ya se divierte con eso. Y entonces le conseguimos un delantal para que fuera y atendiera el servicio. Se levantaba el delantal y estaba el pene ahí De parado. mentiras. Sí, un pene de mentiras parado. Era súper divertido las despedidas de soltero que hacíamos. Y me acuerdo que me dijeron que necesitaban un stripper para una despedida de soltera. Y yo dije, listo. ¿Ya? Entonces me dijo la novia, no, la novia no, la amiga de la novia me dijo, yo te pido el favor que no se vaya a desvestir totalmente. Entonces le dije, no, yo ya lo había visto. Entonces le dije, él tiene un boxer, después tiene un calzoncillo y después tiene una tranga brasilera, nunca se desnuda. Entonces ella dijo, yo te pido el favor, va a estar mi abuelita. Entonces te pido el favor de que no se vaya a quitar los boxers, que no se los quite, que Ya se me quede el imaginé boxer cómo hasta es ahí. el cuento. ¿Ya? Y entonces nosotros, listo. Entonces yo le dije al muchacho, el muchacho, pero quedarse en boxer, por favor, se lo pido, hágale, tiene que ser así porque la viejita tiene 80 y no sé cuántos años, entonces no. Obviamente los fuimos, yo mandaba una chica y un chico para que hicieran la parte del servicio, eran como 25 mujeres, no había hombres, y el muchacho empieza su trabajo, ¿ya?
y empieza a hacer todo el show, felices, Vicky contándome que estaba encantada, pero ocurrió algo increíble y llega el momento en que el hombre se quita el pantalón y se queda en calzoncillos y entonces juega con el calzoncillo, ¿no? Como Ujú, hacen los ujú. strippers y empieza la viejita de casi 90 años, que se los quite, que se los quite, que se los quite. Y el hombre miraba con una angustia así increíble y pues obviamente la china, la que nos había contratado, nos miraba con cara y el muchacho hacía, entonces la china dijo, hágale, ¿ya? Y se quita y se queda En la brasilera. no, se quedó en el otro calzoncillo y la viejita, que se lo quite, que se lo quite. Oiga, no se imagina la locura de esta vaina en ella. Cuando llegó a la brasilera, también quería que se la quitara, ¿ya? Y el muchacho contaba, después riéndonos, porque pues yo le pregunto cómo le va, contaba, la viejita le Le ponía metía la mano. billeticos en la esta. Ninguna otra mujer se atrevió a eso. No, ella no sacaba billetes de 20, billetes de 50 y se los ponía y le decía, quíteselos, papacito, quíteselos. Y uno decía, ¿cuántas cosas reprimidas tiene uno? Y hay una etapa en la vida, cuando uno trabaja valores, hay una etapa en la vida que es después de los 65 años, donde la historia es, ya me vale un Ya no carajo. importa Ya, nada. ya los valores son unos valores totalmente diferentes de independencia total, entonces me vale mierda, ¿qué importa? Entonces, ver a esta señora, ese día fue algo súper impactante porque mi hermana tomó fotos y era increíble, era la cara de la viejita. Entonces, ¿cuántas cosas de sexo quedan reprimidas en nosotros por las creencias, por las situaciones de vida? ¿Cuántas mujeres de edad? Porque siempre, perdón por lo que voy a decir, pero mi madre cuando estaba brava o algunas cosas decía, es que es una histérica, le falta macho. Uy, sí, qué Hablaba rabia así, eso. sí, hablaba muchas veces de eso. Y yo decía dentro de mí, eh, tener un macho no le quita a uno la histeria. Pues lo que pasa es que la histeria es un concepto que sale como en 1920, creo, una vaina así. Y la histeria hace referencia a las mujeres cuando están de mal genio, canzonas y fastidiosas, punzantes, regañonas. Y entonces llega un médico y crea los vibradores. Ajá. Bueno, los consoladores primero, los consoladores que son los que no vibran, ¿sí? Y Hay una película que nosotras dos vimos de eso. sí, no sé cómo se Yo llama. tampoco. No sé cómo se Yo no me llama. acuerdo, llamaba esquizofrenia o algo No, así. no, Voy a no. buscarla. Búscala, no me De, acuerdo cómo. o histeria. Histeria, se debe Creo que se llamar llamaba histeria. histeria. Y entonces empiezan a hacerle el tratamiento a las mujeres en el consultorio médico Él las con hacía, el yo me acuerdo. consolador. Sí. Ellas tenían orgasmos y después llegaban a su casa felices, tranquilas, relajadas. Pues obvio tenían una sobredosis de dopamina y serotonina en su cerebro, claramente porque lo da el orgasmo. Los médicos empiezan a hacer ese tratamiento y hay filas de mujeres en esos consultorios, todas autodiagnosticadas con histeria, por eso el término histeria. Creo que Y la película después llamaba ya así. a los médicos les empieza a dar túnel del carpo y les empieza a doler mucho la Sí, yo mano me por estar acuerdo. ahí en ese tratamiento ¿Cuál? con las, Sí, con las ellos lo mujeres. hacían, los médicos, no se lo hacía la No, gente. no, no, era un tratamiento médico en consultorio, en camilla y todo, y a ellos les empezó a dar túnel del carpo y dolor en la mano. Entonces lo que hacen es poner los consoladores a vibrar para que ellos no tuvieran que mover tanto la mano. Y ahí es donde se generan y se crean los vibradores que hoy conocemos hoy en día. Y es Mire, por la ese es, histeria. Lo que pasa es que es muy despectivo cuando una mujer, o sea, es invalidante emocionalmente cuando una mujer quiere expresar algo o su sentir o tiene rabia o tiene tristeza y otro se voltea a decirle, uy, qué histérica. muy bien. Entonces, fíjense que, ¿cuál es la idea de esto el día de hoy? Hablar de sexo es un tema que saca ampolla. Fíjense que todavía a mí me crea ciertas cosas y eso que llevo muchos años trabajando con Y eso ella y que se oyéndola. emociona. No, sí me emociona, hay cosas que me emocionan. Todavía hay cosas que no comparto, eso es real. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de creencias y ideas dentro y eso nos pasa a muchas de las mujeres grandes o también de las chiquitas, porque hay muchas jóvenes que tienen muchos bloqueos a nivel mental por esta historia. Pero la idea es entender que el sexo es bueno.
que el sexo es algo natural, porque además tiene que ver con nuestra parte biológica, nuestra parte animal, disfruta esa parte y está bien, que no tenemos que entender, que tenemos que entender que no siempre estamos haciendo el amor cuando tenemos sexo. Y que también está bien. Y que también está bien, por eso hay relaciones de placer. Y que la idea, y esto quiero que se lo lleven porque creo que es el mejor aprendizaje que he tenido ella con respecto al sexo, es que nosotros tenemos que pensar en nosotros primeros, ser egoístas en esto, buscar nuestra satisfacción y con eso jalamos al otro que también sienta la suya. Creo que es algo maravilloso. Nos quedan muchos temas con respecto al sexo. Ya nos queda el tema de por qué lo ocultamos, nos queda el tema de los juguetes sexuales. Tenemos que mostrar juguetes sexuales para que los vean. Uno a veces dice, Dios mío, qué cosa tan espantosa. Yo voy, me da risa porque a donde yo voy en cualquier parte del mundo, entramos a los sex shops para traer para que ella pueda vender, porque ella hace despedidas de soltera con una charla sobre sexo, porque eso no lo tocan en parejas. Entonces, pues obviamente nos da, y entro a los sex shops. Usted viera cómo me mira la gente cuando entro. ¿Ya? Eso es como, uy, esta viejita verde, qué cosa tan espantosa, qué cosa tan horrible. Entonces, fíjese que uno le da miedo entrar a eso. Entonces, hablemos de eso también, que me parece que es importante, que la gente entienda qué son los juguetes sexuales, para qué sirven, cómo se actúan y todo eso. Pregúntenos de sexo. Pueden preguntar Sí, todo lo sí, que quieran. déjennos aquí en los comentarios Eh, preguntas y temas pero de sexualidad. nuestra invitación es, hablen las que son mamás con sus hijos de sexo. Hablen de sus primeras experiencias sexuales. Tenemos miedo de ser juzgadas, tenemos miedo de, ay, pero ¿cómo se le ocurre a mi hijo? ¿Cómo va a saber eso? Hay muchas cosas que ocultamos y eso nos hace sentir culpables. Empecemos a hablar con libertad, enseñémosle a nuestros hijos de sexo que no aprendan por las malas, que no aprendan desde el dolor, que puedan vivir la vida con una sexualidad sana, entendiendo que el sexo es natural, es normal, que Así está es. bien sentir placer y no sé qué otra cosa quieras decir. Así, no, nada, está bien, el sexo es chévere siempre que sea consensuado, siempre que ambos miembros de la pareja quieran. Cuando se mete a un tercero, se está faltando a la ética. Un tercero puede ser un amante, puede ser una relación poliamorosa, puede ser incluso el terapeuta o el cura. Ya hablaremos de eso más adelante. Gracias por habernos acompañado. Tenemos mucho más. Déjenos comentarios respecto a este tema, a ver qué otra, a mí me gusta un montón hablar de este tema, a ver qué otras cosas quieren que toquemos sobre sexualidad y pareja. Y nos vemos el próximo miércoles. ¿Está bien? Así será. Activen la campanita de notificaciones y suscríbanse a nuestro canal, chicos. Los queremos mucho, pórtense felices, disfruten el sexo y descúbranse, por favor. Después hablaremos del punto P, que les garantizo que muchas mujeres no saben qué es, ni los hombres tampoco. Un beso grande para todos.